Gracias y paz, mis amados hermanos del Grupo Edificados en la Palabra y amigos oyentes, que nos permiten llegar hasta sus hogares con estas reflexiones, que procuramos siempre que sean para la honra y gloria de nuestro Padre Eterno. Continuando el día de hoy con el tema número 3, el valor de la esposa como compañera y apoyo del esposo. Bajo el eslogan de la semana, mujeres que edifican hogares conforme al corazón de Dios, con amor, sabiduría y fe. Como texto base tendremos el día de hoy, mis hermanos, el libro de Eclesiastés, capítulo 4, versículos 9 al 10, que dice: mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Mis amados hermanos, a través de este tema buscamos que el matrimonio pueda entender que se requiere un compañerismo y apoyo mutuo, que la esposa no camina sola, sino junto a su esposo en los desafíos de la vida, que el apoyo emocional y espiritual fortalece la relación matrimonial, y sobre todo que la unidad permite enfrentar las dificultades con mayor fortaleza. Por eso, mis amados hermanos y amigos, cuando el esposo y la esposa trabajan juntos bajo la dirección de Dios, la familia siempre va a salir fortalecida. A fin de que este tema sea para la honra y gloria de Dios, es necesario que pongamos bajo la perspectiva divina a través de la oración. Donde usted esté, le invito, si puede doblar sus rodillas, lo haga. Caso contrario, cierre sus ojos y acompáñeme en oración para pedir sabiduría a nuestro buen Dios. Amado y Padre eterno, Señor, tú que moras en las alturas, cuán grande es su majestuosidad, Padre de los cielos, que nos has dado una ayuda idónea, una compañera, un apoyo esencial a nosotros los varones, para que podamos caminar conforme a tu mandato y tu propósito, tomados de tu mano, Señor. Padre, te pedimos que en cada hogar donde sea escuchada estas reflexiones, podamos poner por obra tu palabra, a fin de que tu presencia siempre sea manifiesta en nuestra vida y podamos caminar conforme a tu propósito y tu voluntad, Señor. Toca el corazón de los varones especialmente, Señor, ya que muchos de ellos se han endurecido en relación a sus esposas y no la tratan como a su compañera, como su amiga, como la ayuda idónea que tú plantaste, Señor, como ese apoyo incondicional en medio de las labores diarias, Padre de los cielos. Oramos por los hogares que están en dificultades, por el corazón de aquellos esposos que se han alejado emocional, sentimental y muchos físicamente de sus esposas. Sé tú en medio de sus vidas, de sus corazones, levantándolos y recordándoles también que la esposa es el primer ministerio que tú nos has encargado y que todo lo que hagamos sea para honra y gloria tuya, Señor. Te agradecemos por el privilegio de este tema, en los méritos de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Mis amados hermanos, el valor de la esposa como compañera y apoyo del esposo. Habíamos manifestado que el texto base es Eclesiastés, capítulo 4, versículos 9 al 10. Mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayere en el uno, se levantará a su compañero. Pero hay del solo que cuando cayere, no habrá segundo que lo levante. El propósito de esta reflexión es comprender a la luz de la palabra de Dios que el matrimonio fue establecido para que como pareja caminemos juntos, nos apoyemos mutuamente y enfrentemos unidos los desafíos de la vida, teniendo siempre a Dios como fundamento de nuestra relación. Ese es el origen, el principio del diseño de Dios. Por eso, mis hermanos, desde la creación mismo, el Señor se manifiesta en Génesis 2:18 cuando la palabra de Dios declara: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él.
Este pronunciamiento nos permite comprender que la esposa no aparece en la historia bíblica como un elemento secundario o accidental. Dios mismo establece el matrimonio como una relación de compañerismo, ayuda, unidad y propósito. La esposa es mucho más que alguien que comparte una casa con el esposo. Es una compañera de camino, es una amiga, una consejera. Es apoyo en los momentos difíciles. Es alguien con quien se puede compartir la alegría de los triunfos y el peso de las derrotas y dificultades. Y sobre todo, mis hermanos, la esposa es una persona creada por Dios con dignidad, propósito y valor. Por eso hacemos énfasis en Eclesiastés, cuando dice, mejores son dos que uno, porque cuando el uno cae, el otro puede levantarlo. Cuando uno se debilita, el otro puede sostenerlo. Cuando uno pierde la esperanza, el otro puede recordarle las promesas de Dios. Cuando uno atraviesa una tormenta, el otro puede decir, no estás solo, caminaremos juntos tomados de la mano, conforme el mandamiento y el propósito de Dios. El matrimonio cristiano, mis hermanos, no significa ausencia de problemas. Significa que los problemas no tienen que enfrentarse en soledad, sino juntos como pareja, como compañeros, como amigos, quienes están avanzando en la travesía que el Señor creó para ellos como matrimonio. Por eso vamos a rescatar algunos puntos importantes. Primero, el más importante, que es el matrimonio, requiere compañerismo y apoyo mutuo. Sí, mis hermanos, compañerismo y apoyo mutuo. Por eso la palabra dice, si cayeren, eso significa que habrá momentos de debilidad, de dificultades económicas, habrá enfermedades, preocupaciones, decisiones difíciles, conflictos familiares, momentos de incertidumbre y temporadas en las que alguno de los dos sentirá que ya no puede continuar. Pero Dios diseñó el matrimonio para que exista alguien al lado que pueda decir, estoy contigo. Por eso es que la palabra nos dice claramente, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. La expresión ayuda idónea no significa inferioridad. La esposa fue creada como una ayuda correspondiente, apropiada, adecuada al propósito matrimonial. En el diseño divino, el matrimonio requiere que ambos comprendan que no son rivales, sino compañeros. Por eso en Génesis 2:24 dice la palabra de Dios, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer y serán una sola carne. La expresión una sola carne habla de unidad, no significa que esposo y esposa pierdan su personalidad o individualidad. Significa que sus vidas quedan unidas en un propósito matrimonial. Por eso debemos entender que en la actualidad vivimos en una época donde fácilmente puede aparecer la competencia dentro del matrimonio. Y esa competencia surge de las discusiones o conflictos que la pareja tenga. Cuando el uno dice yo aporto más, yo trabajo más, yo tengo más responsabilidades. Mi opinión vale más que la tuya. Yo soy quien toma las decisiones. Tú no entiendes lo que estoy viviendo. Frases como estas desvirtúan el concepto de compañerismo y ayuda de la esposa para el varón. Y el matrimonio cristiano no debe funcionar bajo esta filosofía de yo contra ti, sino bajo el principio de nosotros contra el problema. El esposo no debe mirar a su esposa como una carga, sino como el complemento, como esa amiga, esa compañera. Debe verle como una ayuda importante que Dios puso a su lado. Y asimismo la esposa tampoco debe mirar al esposo como un adversario. Ambos deben aprender a caminar juntos. Ahí radica el éxito de un matrimonio conforme al corazón de Dios. Segundo, la esposa no camina sola, sino junto a su esposo en los desafíos de la vida. Sí, mis hermanos, ninguno de los dos puede tener el síndrome del llanero solitario, caminar cada cual por su lado. Por eso es que la expresión de Eclesiastés, cuando dice, porque si cayera el uno, levantará a su compañero. Esta palabra compañero revela algo hermoso, que Dios no diseñó el matrimonio para que cada uno viva una vida completamente independiente del otro.
Deben conocer el esposo las cargas, las necesidades mentales, físicas y espirituales de su esposa. Y la esposa debe conocer las cargas de su esposo. No significa que uno deba solucionar absolutamente todos los problemas del otro. Significa que ninguno debería sentir que está enfrentando la situación, la vida, los golpes que le da de manera individual, sino más bien juntos como pareja. Por eso el Proverbio nos advierte en el capítulo 31, versículo 11 y 12, cuando dice: el corazón de su marido está en ella confiado, le da a ella bien y no mal todos los días de su vida. Aquí encontramos a una mujer a quien su esposo puede confiar y en quien su esposo puede poner toda la plenitud de su corazón. Porque la esposa virtuosa no solamente está presente físicamente, aporta estabilidad emocional, confianza, sabiduría y bienestar al hogar. Y bien lo dice Proverbios 31:25, fuerza y honor con su vestidura, y se ríe de lo porvenir. La mujer descrita en Proverbios 31 no es presentada como alguien débil o incapaz, es una mujer fuerte, diligente, sabia y preparada. Por eso el esposo debe reconocer el valor de la mujer que Dios puso a su lado. Ahí es cuando nace una pregunta para ustedes, varones, para cada uno de nosotros. Cuando nuestra esposa atraviesa una dificultad, ¿ella siente que tiene un compañero a su lado? ¿O siente que tiene que enfrentar solo los problemas? ¿Está siendo usted realmente esa cabeza en el hogar? ¿Esa ayuda, ese complemento de la esposa? Porque estar casado no significa solamente compartir una habitación, significa compartir una vida mismo, unos sueños, compartir responsabilidades, lágrimas, alegrías, compartir un propósito, compartir un tiempo adecuado de oración. Y como esposos nosotros estamos viendo las necesidades de nuestras esposas en ese sentido. Estamos ayudándoles a conseguir sus sueños, sus metas. Estamos aportando en las responsabilidades que ellas tienen. Enjugamos sus lágrimas. Nos reímos con ellas en sus alegrías. Sabemos cuál es el propósito de su estar a nuestro lado. Por eso, varón de Dios, para ti, que te estás apartando, que te estás alejando de tu esposa, que no le estás mirando conforme al diseño divino, es tiempo de mirarla como Dios la miró, cuando nos fue entregada a nosotros los varones. En tercer lugar, el apoyo emocional y espiritual fortalece la relación matrimonial. Una de las necesidades más importantes dentro del matrimonio es sentirse escuchado, comprendido y acompañado. Muchas veces una persona no necesita inmediatamente una solución. La pareja, la esposa necesita saber que hay alguien que le puede escuchar, que hay alguien que le comprende, que alguien está orando por cada uno de sus cónyuges, que no está solo. Por eso el libro de Efesios capítulo 4 versículo 2-3 nos dice: con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del espíritu, en el vínculo de la paz. La unidad matrimonial necesita, mis hermanos, humildad, paciencia, comprensión, perdón, comunicación y lo más vital, amor ágape como esposos. No solamente el amor eros, no solamente el amor filio, sino el amor ágape que Dios ha puesto en el corazón de cada uno de nosotros. Eso necesita la unidad familiar. Eso necesita tu esposa, mi amado hermano. Eso es lo que tú necesitas, mujer, temerosa de Dios. Y es lo que debes transmitir a tu esposo, tu necesidad. Porque la comunicación es la base importante, al igual que el amor. Porque si no sabemos comunicar nuestras necesidades, ansiedades, mucho dolor va a quedar en nuestro corazón. Por eso en Colosenses 3,
Versículos 12 y 14, Pablo exhorta a vestirse de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Y añade, sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Este es el fundamento para el matrimonio, el amor. No podemos construir un hogar fuerte solamente con recursos económicos. Una casa puede tener muebles, vehículos, dinero, comodidades, y sin embargo estar emocionalmente destruida. Como varones y siervos del Señor necesitamos entender que el hogar necesita amor, respeto, comunicación, que necesita la presencia mismo de Dios en medio de nuestro matrimonio. Es por eso que el apoyo espiritual que un matrimonio cristiano busca y debe tener dentro de un mismo techo es caminar juntos tomados de la mano de Dios. Y por eso Josué lo manifestó en el capítulo 24, versículo 15. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Es el varón el que se pone adelante, sirviendo al Señor. Y cuando usted sirve al Señor, su corazón debe estar también enfocado en servir con amor a su esposa. Aquí vemos una declaración y una visión importante en el ámbito familiar. La familia orientada hacia Dios. El matrimonio orientado hacia Dios. El esposo debe ser un hombre que ore, al igual que la mujer, que la esposa. Los cónyuges deben aprender juntos a orar por sus necesidades como familia, como pareja. Y también por sus necesidades individuales. Por eso en Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 7, Pedro exhorta al esposo a vivir con sus esposas, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida. Esta expresión extraordinaria, mis hermanos, coherederas de la gracia de la vida, debe usted grabarla en su mente y en su corazón. La esposa no está espiritualmente fuera del propósito de Dios. Ella también es parte importante y vital de esa gracia inmerecida que cada uno de nosotros hemos recibido. Porque la mujer, como compañera, como ayuda, tiene dignidad delante de Dios, tiene propósito, tiene valor, tiene una relación personal directa y estrecha con el Señor. Por eso el esposo debe respetar la vida espiritual de su esposa y ayudar a crecer en Cristo. En cuarto lugar, la unidad permite enfrentar las dificultades con mayor fortaleza. Eclesiastés 4:12 dice, si alguien prevaleciere contra uno, dos le resistirán, y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Mis amados hermanos, tradicionalmente este texto se ha aplicado al matrimonio como una imagen de esposo, esposa y Dios. Esa enseñanza es poderosa cuando Dios está en el centro de nuestro corazón, en el centro de nuestro matrimonio. Es ahí cuando la pareja de esposos, de cónyuges, encuentra una fuente de fortaleza que trasciende todas nuestras incapacidades y todas nuestras necesidades. Esto no significa que un matrimonio con Dios nunca tendrá problemas. Significa que los problemas no tendrán la última palabra, sino será puesta todas nuestras necesidades delante de Dios. En Mateo 19:6, Jesús dijo, así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Cristo coloca el matrimonio bajo una perspectiva de pacto y unidad. Por eso cuando aparece una dificultad, la pregunta no debería ser inmediatamente quién tiene la culpa, sino cómo vamos a superar esto juntos delante de Dios. Recuerde, mi hermano, no se trata de buscar culpables, sino de buscar soluciones juntos como cónyuges, juntos como un hogar, bajo la bendición de Dios, juntos como pareja, como ayuda, como compañeros, como complementos.
¿Cómo superar esto juntos delante de Dios? Es la pregunta. En quinto lugar, el esposo debe reconocer el valor de su esposa. La palabra de Dios coloca una responsabilidad especial sobre nosotros los varones. En Efesios 5:25, cuando dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. El modelo del matrimonio, el modelo del esposo cristiano, no es una autoridad egoísta, es Cristo. Y Cristo amó, Cristo sirvió, Cristo se entregó, cuidó y protegió. Cristo buscó el bienestar espiritual de los suyos. Es por eso que el esposo debe preguntarse: ¿mi esposa se siente amada? No solamente decir: yo la amo. Si su esposa no se siente amada, no se siente respetada, significa que usted no está viviendo las promesas de Dios en la vida de su esposa. Debe preguntarse usted, mi hermano, debemos preguntarnos: ¿mi esposa puede percibir mi amor? Porque el verdadero amor no necesita hablarse. El verdadero amor necesita expresarse, mis hermanos. En sexto lugar, la esposa es compañera, amiga y parte importante del hogar. Proverbios 18:22 dice: el que haya esposa halla el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. La esposa es presentada como una bendición. Por eso no debe ser menospreciada, no debe ser humillada, no debe ser ignorada, no debe ser tratada como alguien sin voz. Todo lo contrario, la esposa debe ser valorada por el varón dentro del hogar. Y no solamente por el esposo, sino por la familia completamente. Proverbios nos dice en el capítulo 31, versículo 28, se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada, y su marido también la alaba. Observe que el esposo la alaba, y sus hijos miran como su padre alaba a su esposa, a su madre. Y juntos la familia la reconoce, la honra, la valora. Esto constituye una enseñanza muy necesaria en nuestros tiempos, en donde se han perdido los valores, en donde ya no se respeta a los padres. Y vemos muchos casos en donde los hijos despojan de sus hogares a sus padres, en donde la ambición rompe el saco, en donde son faltados al respeto diariamente, en donde los padres son dejados en el olvido. Esta enseñanza debe grabarse en nuestro corazón. Esta enseñanza constituye un factor importante en nuestros tiempos. Muchas veces el varón reconoce públicamente el trabajo de muchas personas y sin embargo olvida agradecer el apoyo incondicional a la mujer que ha estado a su lado durante toda una vida. Olvida el esfuerzo y sacrificio que esa esposa hace cada día. Él lo toma como una obligación y no entiende que es parte del amor que tiene su esposa hacia él. Un hombre puede celebrar sus logros profesionales y olvidar a ese apoyo que estuvo ahí, orando para que sus fracasos se conviertan en victorias. Puede hablar bien de todos afuera y ser indiferente con quien comparte su hogar. Es por eso esta enseñanza, mis hermanos, primero para mi corazón, para dejar de ser indiferentes en el hogar. Es por eso que la palabra de Dios nos enseña a valorar a nuestras esposas. En séptimo lugar,
Cuando esposo y esposa trabajan juntos bajo la dirección de Dios, la familia se fortalece. Y bien lo dice el Salmo 127, versículo 1. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Esta es una verdad fundamental. Podemos trabajar mucho para construir una familia. Y normalmente siempre nos esforzamos por buscar la estabilidad económica. Podemos educar a nuestros hijos en grandes colegios, en los más caros de su país. Podemos construir una casa hermosa, una gran mansión quizás. Pero si Dios no ocupa el centro de nuestro hogar, todo puede perder su verdadero propósito. Y las cosas a nuestro alrededor empiezan a derrumbarse, cual castillo de naipes, uno a uno. Por eso, mis amados hermanos, como esposos, como familia, necesitamos que Dios sea quien dirija las decisiones, las prioridades, que sea Dios mismo quien dirige la educación de nuestros hijos, la administración de nuestro hogar, nuestra vida espiritual y la comunicación matrimonial. Deuteronomios capítulo 6, versículos 6 al 7 nos enseña claramente el propósito de Dios para nuestra esposa y para nuestros hijos. Cuando dice, Dios ordenó que sus palabras fueran enseñadas dentro del hogar. Eso significa que la familia debe convertirse en un lugar donde los hijos puedan aprender. No solamente en la iglesia, no solamente en la escuela bíblica, sino también dentro del hogar, a través de las enseñanzas que su padre muestra con el ejemplo. Muestra con el ejemplo. Mis amados hermanos, en octavo lugar, la esposa participa en el cumplimiento de las promesas y el propósito de Dios. Cuando hablamos del cumplimiento de las promesas de Dios hacia la humanidad, debemos recordar que Dios trabaja también a través de las familias. Desde Génesis encontramos a Dios estableciendo una familia para desarrollar su propósito. Así lo vemos en Génesis, capítulo 12, versículo 2, cuando Dios dice a Abraham, y haré de ti una nación grande y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre y serás bendición. La historia bíblica muestra que el propósito de Dios se desarrolla a través de generaciones. La familia tiene una responsabilidad en la transmisión de la fe. El Salmo 78, versículos 5-7, nos aclara el panorama. Cuando el pueblo debía enseñar a las generaciones futuras. Y la palabra dice, para que lo sepa la generación venidera. Por eso una esposa que ora, enseña, aconseja, cuida, ama y permanece firme, tomada de la mano de Dios, está participando en algo mucho más grande que las tareas cotidianas. Está ayudando a construir una generación. Sus palabras influencian directamente a sus hijos. Sus palabras tienen que influir directamente en el corazón de sus hijos varones especialmente, y también de sus mujeres. A través de su ejemplo puede enseñar perseverancia, una fe inquebrantable, puede convertirse en testimonio. Su oración como apoyo, como ayuda, como compañera, marca el futuro de la familia. Por eso he llamado a los esposos en este día, mis hermanos, a través de la palabra de Dios, de donde Dios nos invita a detenernos y mirar a nuestras esposas de una manera diferente. No solamente como mi mujer o mi esposa, sino como mi compañera, la persona con quien decidí caminar, mi amiga, la persona con quien puedo compartir mis pensamientos, sueños, preocupaciones y alegría. Como mi apoyo, la persona que muchas veces permanece a mi lado cuando otros se alejan.
como la parte importante de mi hogar, ya que no es una pieza secundaria de mi familia, es la parte vital, es el corazón mismo de mi hogar, es parte fundamental de ella. Por eso, la mujer de valor delante de Dios no solamente debe ser valorada por lo que hace, debe ser valorada por quién es y por quién la creó. Por eso, mis amados hermanos, aquí nos nace algunas preguntas para que cada uno de nosotros reflexionemos con nuestro corazón. A ti como esposo, ¿cuándo fue la última vez que le dijiste a tu esposa cuánto valoras lo que hace? ¿La escuchas realmente cuando te habla? ¿Conoces sus preocupaciones? ¿Oras por ella? ¿Oras con ella? ¿La animas espiritualmente? ¿La respetas delante de tus hijos? ¿Hablas bien de ella cuando otros están presentes? ¿La haces sentir que no está sola? Y aún más, una pregunta, mucho más importante que las anteriores. Si tu esposa tuviera que describir su matrimonio con una sola palabra, ¿cómo podría ella definirla? ¿Como compañerismo o soledad? En nuestro corazón debemos reflexionar estas palabras, mis hermanos. Por eso, es necesario entender en este día la palabra de Dios para el matrimonio actual. Dios no quiere que compitamos, sino que complementemos nuestras fuerzas y nuestras fortalezas. Donde uno es débil, el otro puede fortalecerlo. No acumulemos resentimientos, aprendamos a conversar. El silencio prolongado puede levantar muros. No solamente vivamos juntos, compartamos un propósito. Un matrimonio necesita metas espirituales y familiares. No esperemos una crisis para comenzar a orar. La oración debe ser parte de nuestra vida cotidiana. No des por sentado al cónyuge. La familiaridad nunca debe eliminar la gratitud. No permitamos que el mundo defina el matrimonio. La cultura cambia, evoluciona, pero la palabra de Dios permanece y debe estar presente en nuestros corazones cada día. Pongamos a Dios en el centro de nuestro hogar, porque cuando Jehová edifica la casa, el trabajo de la familia adquiere un fundamento, mis amados hermanos, y un fundamento eterno en Cristo Jesús. Eclesiastés 4:9 nos recuerda, mejores son dos que uno. Dios sabía lo que estaba haciendo cuando estableció el matrimonio. El esposo necesita a su esposa y la esposa necesita a su esposo. Mutuamente nos necesitamos. Los hijos necesitan ver a sus padres caminar juntos, unidos, tomados de la mano. Y la familia juntos necesita a Dios en su corazón. La esposa no es simplemente alguien que comparte el apellido. Es la compañera, es la amiga, es el apoyo, es el baluarte dentro del hogar, es la parte importante mismo, es el corazón del hogar. Es la mujer con dignidad delante de Dios. Por eso, a ti mi hermano que estás escuchando, ya has llegado hasta aquí. Valora a tu esposa, que es la mujer que Dios te dio y que puso a tu lado. Cuando ella esté cansada, tu corazón debe sostenerla. Cuando esté triste, escúchala, no la ignores. Cuando esté débil, toma tú la carga, anímala, no la abandones. Cuando tenga temor, recuérdale las promesas de Dios para su vida. Cuando tenga un triunfo, celebra con ella. Alégrate junto a su corazón. Cuando cometa un error, perdona y extiende la gracia que te fue dada a ti.
Cuando tú estés atravesando una dificultad, permite que ella camine tomada de tu mano, porque juntos podrán sobrellevar la carga del hogar. Porque el matrimonio no fue diseñado para que uno cargue mientras el otro observa. Fue diseñado para que los dos caminen juntos bajo la dirección de Dios. Cuando los cónyuges caminan juntos, unidos, la familia se fortalece. Y cuando la familia se fortalece, los hijos reciben un fundamento en su corazón, que es la palabra de Dios. Y esto puede convertirse en un instrumento de bendición para otras familias. Por eso, mis hermanos, hago un llamado final. Hoy no se trata solamente de escuchar una reflexión, se trata de tomar una decisión. Esposo, a ti, vuelve a mirar a tu esposa. Mírala no solamente como la mujer con quien te casaste, sino como aquella persona con quien Dios te permitió compartir una parte importante de tu historia. Y dile, delante de tus hijos, o en la intimidad de tu corazón, en tu cuarto juntos, dile gracias por caminar conmigo cada día. Gracias por permanecer a mi lado. Gracias por tu apoyo. Gracias por perdonarme las heridas que a veces te infrinjo. Gracias por perdonarme las veces que no te valoré. Quiero aprender a caminar bajo la dirección de Dios. Dile, mi hermano, no tengas miedo. Y juntos pueden decir, nosotros y nuestra casa serviremos a Jehová. Por eso es importante entender y pedirle al Señor de la mies que sea Él restaurando los matrimonios, que sane las heridas, que renueve el amor, que fortalezca la comunicación, que vuelva a despertar la amistad, el compañerismo entre esposos, que haga del hogar un oasis de paz, de oración, en donde cada cónyuge pueda comprender que honrar a su esposo, a su esposa, también es una manera de honrar el diseño de Dios para el matrimonio. Ahí donde estás, vamos juntos a decirle, Señor nuestro Dios, te damos gracias por el matrimonio, por la esposa que tú me diste, y por el regalo de compartir la vida con esa mujer maravillosa que tú pusiste a mi lado. Ayúdanos a cada uno a ser ese esposo de valor, a ese esposo que valora a esa mujer que nos diste, a respetarla, a escucharla, a amarla y a honrarla especialmente, Señor. Pero también te pedimos que ayudes a cada una de nuestras esposas a fortalecernos, a caminar a nuestro lado, a que juntos busquemos tu voluntad, oh Señor. Sana las heridas que existen dentro de nuestros hogares. Sana nuestros corazones. Restaura el respeto, la confianza y el amor. Por eso, Padre, te pedimos que cada matrimonio pueda comprender que no estás llamado a caminar solo, sino unido, y que por encima de toda dificultad podamos levantar nuestros ojos hacia ti. Que nuestras familias sean hogares donde se ore, se perdone, se ame, se enseñe tu palabra y se manifieste tu presencia. Y que podamos decir con convicción, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Por eso, Padre, en esta mañana nos acercamos a ti, sabiendo de tu amor, tu misericordia, y sobre todo, sabiendo que tú tienes palabras de vida para nosotros. Todo esto te lo pedimos, Padre de los cielos, no en nuestros méritos, porque somos indignos, Señor, sino en los méritos de aquel varón perfecto, de nuestro Señor Jesucristo, quien con su vida limpió nuestras faltas y pecados. Te agradecemos, Padre Celestial, por el valor de la esposa como compañera y apoyo nuestro. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Mis amados hermanos y amigos edificados en la palabra, que el Señor bendiga su santa palabra, valga la redundancia, que Él sea poniendo
paz en nuestros corazones y sobre todo, que nos ayude a ser mejores siervos cada día. Desde Quito, Ecuador, su hermano en Cristo, Edwin Baseca Jaramillo. Esto es para la honra, honor y gloria de Jehová de los ejércitos. Paz a vosotros, carísimos hermanos.